Hago constar que la presente audiencia está dando inicio en esta ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, en punto de las 10:34 de este día de hoy, 11 de diciembre del 2023. Esto por estar realizando esta autoridad la calificación de los pliegos de posiciones exhibidos, así como también los pliegos de preguntas y repreguntas. Y que preside esta audiencia el ciudadano, pues el licenciado, que nos encontramos reunidos a través de la plataforma denominada Microsoft Teams, tal y como se señaló mediante acuerdo emitido por esta autoridad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos dentro del expediente judicial número 8/2023, relativo al juicio ordinario civil sobre pérdida de patria potestad, promovido por en contra de que se encuentran presentes a través de esta plataforma el licenciado Luis Fernando Gaitán Cárdenas, abogado autorizado en amplios términos de la parte actora, así como también el licenciado abogado autorizado para ir a recibir notificaciones de la parte demandada. Quien también se encuentra presente es la licenciada asesora jurídica de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. Personas las anteriores que se identifican con credenciales para votar y cédula profesional, las cuales se exhibieron previo al inicio de la presente audiencia y de las cuales se dejará copia simple debidamente cotejada en autos. Finalmente, señor juez, en este momento le doy cuenta de 3 escritos presentados el día de hoy, 2 de ellos por el licenciado Luis Fernando Gaitán Cárdenas, a través del cual solicita se le tenga exhibiendo en el primer escrito el pliego de posiciones que deberá de absolver de manera personal la parte demandada, mientras que en el segundo solicita se le tenga exhibiendo el sobre cerrado que dice contener el pliego de declaración de parte que también deberá de absolver la parte demandada, mientras que el tercer escrito es por parte del demandado, a través del cual solicita se le tenga exhibiendo el sobrecerrado con pliego de posiciones que deberá de absolver la parte actora, así como también un sobrecerrado con repreguntas que deberán de formularse a los testigos propuestos por la promovente, solicitando asimismo también se le tenga autorizando en amplios términos al licenciado, para lo cual exhibe la cédula profesional de este último profesionista referido. Siendo todo lo de la cuenta, señor, pues le cedo el uso de la palabra. Vamos a tener a la vista lo que son los escritos que hace un momento me hizo alusión, en el cual en los dos primeros de ellos, en donde comparece el abogado de la parte de acción de la actora, licenciado Fernando Gaitán, llega un escrito en el cual le llega el sobre de posiciones, y el segundo en el cual le llega también otro sobre en la declaración de parte que deberá absolver la parte demandada. Vamos ahora a comenzar entonces de manera formal lo que son el desahogo de las probanzas que los contendientes ofrecieron en este juicio, para lo cual primeramente desahogaremos las pruebas de la parte actora. Por lo tanto, le pido que pase a lo que es el absolvente para hacerle conocimiento de la mecánica de la prueba ofrecida a su cargo. Claro que sí, señor juez, permítame. Muy buenos días, señor. ¿Escucha usted bien en el dispositivo que tiene enfrente? Sí, hola, buenos días. Muy bien, lo hicimos pasar a usted porque le ofrecen una prueba a su cargo de la denominada confesional por posiciones. Le voy a explicar lo que es la mecánica. Se le va a hacer una serie de preguntas en el juicio que usted tiene entablado en su contra sobre pérdida de la patria potestad. Las respuestas que usted nos va a dar únicamente a cada uno de esos cuestionamientos será ¿es cierto o no es cierto? Nada más. Si usted quisiera hacer algún agregado, lo puede hacer, pero primeramente debe de responder de forma afirmativa o negativa. ¿Entendió? Sí, Igualmente le pido ahorita que ponga mucha atención porque le van a dar lectura de unos fundamentos del Código Penal para que usted esté debidamente enterado de las consecuencias legales en caso que en esta diligencia usted refiera a hechos falsos, esté consciente y sepa las sanciones que prevé esa legislación. Por eso le pedimos que ponga atención a esa lectura que le van a dar en un momento. sí, Para poder comenzar, Alicia Morín, identifica al absolvente, términos generales, después de comencemos con las preguntas de las posiciones ya calificadas para que mencione de cuántas se componen las mismas. Claro que sí, señor, pues en primer término le voy a pedir por favor al absolvente si me puede decir su nombre completo y mostrarme su identificación frente a la cámara, por favor. claro. Es y mi indicación. Ahí se ve. ¿Se ve? Las comas. Ahí. ¿Se la puede hacer un poco más hacia atrás, por favor? Ahí está bien, ¿me puede mostrar el reverso?
Listo, muchas gracias. Voy a proceder a tomar ahora sus generales. ¿Me puede indicar, por favor, su nacionalidad? Mexicano. ¿De dónde es usted originario? Monterrey, Nuevo León. ¿Su fecha de nacimiento? 12 de enero del 87. ¿Estado civil? Soltero. ¿Ocupación u oficio? Empleado. ¿Último grado de escolaridad o de estudios? Preparatoria. Finalmente, ¿me puede indicar su domicilio actual, iniciando por calle y número, por favor? Es Monterrey, Nuevo León. Gracias. Le informo que se encuentra usted presente en una audiencia de carácter judicial, por lo cual le hago saber que la ley impone sanciones penales a todas aquellas personas que se conducen con falsedad ante una autoridad en funciones como lo es esta. Los delitos y las sanciones se encuentran previstos en los artículos 249 y 250 del Código Penal vigente en el Estado, los cuales establecen: comete el delito de falsedad de declaraciones sin informes dados a una autoridad quien, bajo protesta de decir verdad, incurra en alguno de los siguientes supuestos. Fracción primera: el que interrogado por alguna autoridad pública en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas faltare a la verdad. Por su parte, el artículo 250 señala: a los responsables de los delitos a que se refiere la fracción primera del artículo anterior se les sancionará con prisión de 1 a 8 años y multa de 500 a 1000 cuotas. Una vez hecho el conocimiento de lo anterior, le pregunto, ¿protesta usted conducirse con la verdad durante el desarrollo de la presente diligencia? Sí, protesto. Muy bien, vamos a dar inicio. Le informo que en el caso de la prueba confesional por posiciones, previo a esta audiencia se anexó un sobre cerrado que dice contener pliego de posiciones que deberá de absolver, el cual consta de 3 hojas útiles con un total de 24 posiciones, las cuales fueron calificadas de legales en su totalidad. Si hay alguna a la que usted no le entienda, me lo puede hacer saber para volver a repetirla o tratar de explicarla. Únicamente le voy a pedir que sus respuestas sean de forma, clara y audible para que de esta forma puedan quedar debidamente grabadas en el presente registro electrónico. Vamos a dar inicio con la número 1. Diga si es cierto, como lo es, que a la fecha de su notificación de la presente demanda, su última aportación por concepto de manutención en favor de su menor hija de nombre fue en fecha 2 de junio de 2021. No es cierto. Número 2, que en fecha 29 de octubre de 2014 promovió en su contra juicio oral de alimentos en favor de su menor hija de nombre. Sí, cierto. Número 3, que la demanda aludida en la posición anterior le fue notificada a usted en fecha 10 de noviembre de 2014. ¿Me la puede repetir otra vez? Claro que sí, que la demanda aludida en la posición anterior, esto es la referente al juicio oral de alimentos, le fue notificada a usted en fecha 10 de noviembre de 2014. Dios. Esa no me acuerdo. ¿Qué puedo responder ahí? Porque no me acuerdo. Me tiene que contestar si es cierto o no es cierto y posteriormente adicionar cualquier situación que usted estime conveniente. Pues sí es cierto, pero no me acuerdo la fecha exacta de esa demanda. Número 4, que el juicio oral de alimentos aludido en la posición anterior fue radicado bajo el número de expediente diagonal 2014. Sí es cierto. Número 5, que el juicio oral de alimentos aludido en la posición número 2 fue ventilado en el juzgado primero de juicio oral con residencia en San Pedro Garza García, Nuevo León. Sí es cierto. Número 6, que en el juicio oral de alimentos aludido en la posición número 2 se dictó una pensión alimenticia provisional del 25% de su sueldo y prestaciones. No es cierto. Número 7, que usted tiene conocimiento que en ningún momento recibió la pensión provisional aludida en la posición anterior. No es cierto. Número 8, que en el juicio oral de alimentos aludido en la posición número 2 se dictó una pensión alimenticia definitiva de 4,000 pesos mensuales. No es cierto. Número 9, que usted fue omiso en cumplir cabalmente con la pensión alimenticia definitiva aludida en la posición anterior, perdón. No es cierto. Siguiente, número 10, que en fecha 3 de octubre de 2022 usted dejó de laborar en su empleo de dicha época. No es cierto. Número 11, que usted fue omiso en informar en el juicio oral de alimentos aludido en la posición número 2 que se encontraba desempleado. No es cierto. Número 12, que desde el nacimiento de su menor hija usted se desatendió por completo de sus obligaciones de padre para con la menor. No es cierto.
Número 13, que en el nacimiento de su menor hija, usted abandonó en el hospital donde dio a luz con su menor hija recién nacida. No es cierto. Número 14, que usted fue omiso en pagar cantidad alguna para los costos hospitalarios del nacimiento de su menor hija. No es cierto. Número 15, que usted tiene conocimiento de que tuvo que recurrir a la ayuda de familiares para cubrir los costos del nacimiento de su menor hija. No es cierto. Número 16, que usted tiene conocimiento que tuvo que recurrir a la ayuda de amistades para cubrir los costos del nacimiento de su menor hija. No es cierto. 17, que usted tiene el deseo de convivir con su menor hija de nombre a pesar de haber dejado de aportar manutención a su favor por un plazo de más de 180 días. No es cierto. 18, que entre su aportación por concepto de pensión alimenticia en favor de la menor de fecha 2 de junio de 2021 y la subsecuente a esta transcurrieron más de 180 días naturales. No es cierto. 19, que existe un periodo de más de 180 días entre su aportación por concepto de pensión alimenticia de fecha 2 de junio de 2021 y la subsecuente a esta. No es cierto. Número 20, que usted fue omiso en cumplir con su obligación de dar alimentos en favor de su menor hija por un periodo de más de 180 días naturales. No es cierto. 21, que en fecha 26 de agosto de 2022, usted promovió en contra de Cristina juicio oral de convivencia respecto de su menor hija de nombre. Sí, es cierto. 22, que usted consignó un certificado de depósito por concepto de pensión alimenticia en favor de su menor hija en el juicio eludido en la posición anterior. A ver, ¿cómo otra vez? Perdón. Le repito que usted consignó un certificado de depósito por concepto de pensión alimenticia en favor de su menor hija en el juicio eludido en la posición anterior. Dentro del juicio de convivencias. Ah, sí, es cierto. 23, que el certificado de depósito aludido en la posición anterior fue por la cantidad de 10,000 pesos. Sí, es cierto. 24, que el certificado de depósito aludido en la posición anterior fue para cubrir el periodo de el 1 de enero de 2020 al 31 de mayo de 2021. Sí, es cierto. Serían ya todas las posiciones, señor juez. Ok. Con ello terminamos con lo que es la prueba confesional a cargo del absolvente. Hay otra prueba que también ofrece nuestro cargo, pero esta se llama ahora declaración de parte. Le voy a explicar lo que es la mecánica. Es algo similar a lo que usted le están cuestionando, pero la diferencia es de que en lugar de que usted va a responder es cierto o no es cierto, ya tiene una situación que usted va a dar una respuesta más profunda, porque son preguntas directas. Es decir, en alguna de ellas puede que a lo mejor sea algún sí, algún no, pero en otra ya es para dar información más detallada al respecto. Por eso también le pido que ponga atención a cada una de esas preguntas. Igualmente, le voy a comentar que le van a ir para hacerla más ágil la que es la prueba, mientras usted a cada pregunta, mientras no escuche que esa pregunta esté desechada, usted tiene obligación de responderla. ¿Entendió en eso? Ok. Sí. Esto es más para darle más agilidad, para no estar de que legal, mejor ya usted, mientras no escuche que esté desechada, usted va a responder. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar, Alicia Morín, para que también haga mención de cuánto se compone la misma y en su caso las calificaciones de legales para que se mencione. Claro que sí, señor juez. Igualmente va a constar que se exhibió el sobre cerrado con el pliego de preguntas, el cual consta de 4 hojas útiles con un total de 33 preguntas, las cuales también fueron calificadas de legales en su totalidad. Vamos a dar inicio con la marcada con el número 1. ¿En algún tiempo usted dejó de aportar manutención en favor de su menor hija? No. De la pregunta número 2 a la 6 no se formulan en virtud de que dio contestación en forma negativa.
Me paso entonces a la pregunta número 7. En caso de respuesta negativa a la pregunta número 1, ¿tiene usted manera de comprobarlo de forma fehaciente con algún tipo de documental? Sí, Número 8, ¿cuáles son esas documentales con las que comprueba su dicho? pues los billetes que me dan aquí cada vez que vengo a depositar. Siguiente, ¿su menor hija lo reconoce como su padre? Pues yo digo que no, no, ya tantos años que no la veo que, pues yo creo que no. Ok, la siguiente pregunta no se formula, dado la respuesta que nos dio. Siguiente, ¿usted ha promovido en contra de juicio de convivencia respecto de su menor hija de nombre? Desde, sí, desde el primer día que me dejó de verla. Ok, siguiente pregunta. ¿Anexó junto con la demanda de convivencia algún certificado de depósito por concepto de pensión alimenticia en favor de su menor hija de nombre? Y Siguiente pregunta, ¿por qué cantidad fue? de cuando, del último, del primero, Del certificado que anexó cuando usted presentó la demanda de convivencia. no, no recuerdo la cantidad, que han sido muchos depósitos. Ok. Bueno, entonces la siguiente pregunta no se formula, puesto que está ligada con la respuesta anterior. Siguiente, usted en la demanda de convivencia que interpuso en fecha 26 de agosto de 2022 en contra de Cristina respecto de su menor hija de nombre anexó un certificado de depósito por la cantidad de 10,000 pesos por el periodo correspondiente al mes de enero de 2020 y 31 de mayo de 2021. Pregunta, ¿lo hizo para pagar un incumplimiento de pago de pensiones alimenticias generado en dicho periodo? No, porque desde un principio he peleado por mi hija, solo que las leyes, pues no hay igualdad en estas leyes. Ok, la siguiente pregunta no se formula, dada la respuesta dada. Siguiente, ¿qué día de la semana era cuando usted convivió con su menor hija de forma libre por última vez? Es decir, sin un juicio de convivencia de por medio. Fue hace más de 9 años y, si mal no recuerdo, fue en noviembre del 2014, creo, más o menos. Ok, la siguiente pregunta no se formula, puesto que ya nos dio la respuesta. Siguiente, ¿qué año era cuando usted convivió con su menor hija de forma libre por última vez? Es decir, sin un juicio de convivencia de por medio. En noviembre del 2014, aproximadamente. Siguiente, ¿en algún periodo de tiempo usted ha dejado de convivir con su menor hija? Llevo más de 9 años sin convivir con ella. Muy bien, la siguiente pregunta no se formula, puesto que ya nos dio la respuesta. Siguiente, ¿cuál fue el motivo por el que usted dejó de convivir con su menor hija? Pues culpa de su mamá, ¿no? No veo otra. Siguiente, ¿considera usted que ha sido un padre responsable para con su menor hija? Muy responsable porque yo inicié todo el proceso. Bien, la siguiente pregunta no se formula, puesto que ya nos dio la respuesta. Siguiente, ¿usted ha estado atento a las necesidades de su menor hija en todo momento desde su nacimiento? Sí, Siguiente, ¿cuáles han sido esas necesidades en las cuales usted ha sido partícipe? pues desde que nació, ¿no? O sea, pañales, comida, lo que necesite.
Usted me dice cuándo pueda continuar. Ya. Muy bien, procedo con la siguiente pregunta. ¿Considera usted que conoce bien a su hija tal y como un padre responsable debe conocer a sus hijos? Ahorita de momento no, tengo 9 años sin verla, ¿cómo va a ser posible eso? Muy bien, la respuesta siguiente no se formula, pues dada la respuesta dada. La siguiente tampoco, ni la siguiente. Muy bien, ya ninguna de las siguientes, señor juez, se pueden formular, puesto que estas son únicamente en caso de que haya contestado en forma afirmativa con la respuesta a la pregunta número 27, a la cual contestó de manera negativa. Ok, muy bien. Bueno, pues con ello damos por terminar lo que es la prueba de declaración de parte a cargo del absolvente. Señor, agradecemos mucho su participación en esta audiencia. ¿Puedo decir algo? A ver, díganos. Nada, solo quiero ver a mi hija. Ya son 9 años. Mire, señor, si usted desea ver a su hija, el juicio en donde realmente debe de ser es en el anterior que usted tiene prohibido en el oral, porque ahí donde tiene juicio de convivencia. Le entendemos su situación y su preocupación para que con su abogado pues vea en la etapa en la que se encuentra ese juicio de convivencia que usted promovió para ver a su infante. Ahí pues ya le van a dar el juez indicado esa posibilidad. Aquí yo no solamente estoy viendo el otro tipo de procedimiento que tiene en su contra, pero obviamente pues nosotros queremos lo mejor beneficio para su hija en ese aspecto y obviamente usted como padre pues también tiene sus derechos para poder verla. Entonces en ese caso, si ya lo tiene entablado, pues acérquese para poder ver la manera más fácil y posible que usted lo pueda ver dependiendo que el juez oral así también lo autorice con las constancias. Entonces, ahorita hemos terminado con su declaración, agradecemos mucho su participación, no se retire, ahorita pasa la licenciada por usted, lo encamina fuera de juzgado y ella se puede ir a su domicilio.